Una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. Por eso me parece muy importante recalcar este enfoque diferencial y especializado, porque si bien es cierto, la ley pues nos permite la igualdad de derechos, pero no debemos estigmatizar o etiquetar a las personas con la palabra víctima, sino más bien son personas en una situación victimizante, y muchas veces esas situaciones ponen a las personas en un riesgo mayor que otros, por lo que en ese sentido pues es de primordial importancia aplicar este enfoque diferencial y especializado a las y los periodistas en situación de víctima. Creo que sería en un primer momento. Tengo un poco más de los mecanismos. Muchas gracias. Bueno, cuando iniciaba yo con mi participación, hacía un planteamiento muy general. Creo que ya estamos entrando más en materia y derivado de los comentarios de mis compañeros de panel. Creo que habría que empezar a desnudar la realidad que se vive respecto a los mecanismos de protección a los periodistas. En la actualidad, el ejercer la profesión del periodismo se ha vuelto una situación complicada y se ha considerado un grupo emergente que tiene que guardar condiciones muy especiales frente al Estado para poder ejercer la profesión, que a final de cuentas viene, como insistía yo en un principio, a subsanar las deficiencias del Estado referente a las violaciones a los derechos humanos. Y los retos son complicados. Antes de mencionar algunos mecanismos, voy a tomarme el tiempo de mencionar algunos retos. Lo primero es que para construir un periodismo humano se tienen que tener herramientas para poder cuestionar todas las formas de poder que hacen posible la violación a los derechos humanos en todos sus ámbitos. Ahorita lo mencionaban puntualmente, no nada más hablamos del gobierno, también ahí entra el tema de empresas, iniciativa privada y de sociedad. En ese sentido, el periodismo funge como un eje, un motor impulsor de la evidencia de los factores que violan derechos humanos. Asumir la tarea de comunicar e informar con veracidad significa desafiar el poder establecido y comprender los riesgos y aportes que ello representa para la sociedad. Es decir, que quien asume el periodismo bajo la perspectiva que ya comentaron ahorita, actualmente decían, bueno, hay quienes ejercen periodismo y tan subjetivo puede ser el ejercerlo, que hay quienes lo usan, ¿sí?, para beneficio, y que en su momento dejan de lado la función primordial del periodismo, que es informar, llevar a sus agentes información que les ayude a generar democracia, a generar información que a su vez les permita participar en temas de importancia particular. Decirles el periodismo con independencia de que ayuda a generar igualdad, a generar justicia, a generar cualquier situación que afecte socialmente, en la actualidad es complicado, porque a pesar de los mecanismos que existen, pues el Estado ha fallado en ese entendido. La comisión, dentro de su propia competencia, lo que hace es visibilizar que el gobierno, a través de sus mecanismos, garantice derechos humanos. Actualmente hay 6 asuntos en 2017 en la comisión de quejas interpuestas por periodistas. Hemos hecho señalamientos a la Fiscalía con bases y evidencias fundamentadas, y creemos que hay brechas todavía que faltan de cubrirse. Comentarles también que el periodismo sufre lamentablemente, derivado de las propias consecuencias que lo ha llevado acá, la condición de ser víctimas o el supuesto de ser candidatos a ser víctimas por la falta de independencia generada por el mismo poder que puede ser inclusive a veces hasta derivado del gobierno, del propio Estado, o ya sea, como lo planteaban, del propio crimen organizado o de la delincuencia en general. Entonces resulta sumamente complejo la defensa de los derechos humanos para los periodistas, para el gremio, porque ¿cómo vas
a pretender tú que un periodista lo haga a cabalidad si sus derechos humanos son vulnerados. No hay congruencia. No puede un periodista o una periodista ejercer su función de manera cabal, ética, porque muchas veces se irrumpe la parte o la contraparte de que sus derechos pues no son respetados. ¿Con qué ánimo lo va a hacer si sabe que se expone? Y como le decía mi compañero, pues lo da hasta donde el periodista considera que ya no está en riesgo su vida, a ese grado. Entonces yo con este último comentario cierro para pasar aquí al micrófono y decirles que dentro de los mecanismos de garantía existen algunos. El último que comentaban por acá, la vía civil, complicada, compleja, desgastante. El tema de lo jurisdiccional, que tiene que ver con lo penal, pues a veces también se vuelve algo complejo que resulta ser tomado como manera secundaria, y que dicen, bueno, mejor paro y no denuncio. Ahí está mi comentario. Hace 2 semanas se le acabó la pila al micrófono. Hace 2 semanas estaba en un municipio de la Sierra. La semana previa, la revista Proceso publicó el nombre de un narcotraficante terrateniente que ha mantenido asolada la región por muchos años. Y en la reunión donde estuve, estaban representaciones de la Comisión Estatal para la Protección de los Pueblos Indígenas o algo así, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud. Creo que esos eran todos. Tal vez me faltan un par de funcionarios más. Y sentado en medio de la reunión estaba el sujeto señalado una semana antes como el narcotraficante terrateniente que ha mantenido asolada la región. Me da risa, pero me da miedo. Realmente no es risa, es risa de nervios. Mecanismos de protección. Alguien me dijo que el narcotráfico y el gobierno son alas del mismo pájaro. Bueno, mecanismos de protección. Con todo respeto, por supuesto, yo no creo en los mecanismos de protección. Cuando recién mataron a Miroslava, llegaron de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, conocida por sus siglas como la FEATLE, que depende de la Procuraduría General de la República, a ofrecerme protección, porque por el testimonio que había dado, resultaba que yo era víctima potencial. Y les dije que sí. Y como a las 4 horas de que les había dicho que sí, ya estaba publicada la nota en los portales de Ciudad Juárez, de que yo había dicho que sí. Entonces, ¿cómo llegó la información a la PGR? No creo en los mecanismos de protección. El 50%, tal vez el 45%, tal vez ahorita Gaby me pueda corregir, de los directores de seguridad pública de los municipios del estado de Chihuahua no tienen aprobados al día de hoy sus exámenes de control de confianza. El director de seguridad pública de Ciudad Juárez no tiene actualizado su control de confianza hasta julio, es lo que me consta, de este año. Igual está el comisario de seguridad pública en la ciudad de Chihuahua. Entonces,
en un escenario como ese, en donde los controles de confianza se establecen pues para generar tal cosa en la ciudadanía y que asistamos a ese desdén por parte de quienes están al frente de las corporaciones policíacas, pues a mí como periodista obviamente no me genera ninguna seguridad, porque cuando se aplique alguna medida de protección a un periodista, ¿quiénes son los que van a cuidar a ese periodista? Pues los mismos elementos, ¿no?, de las corporaciones. En fin, a mí me parece que el tema es fuerte. Estoy de acuerdo con lo que se comentaba ahorita respecto al riesgo que puede implicar, y también estoy de acuerdo con que pues ni modo que te le pongas a los cocolazos a un narcotraficante, ¿no? O sea, tú vas a ir con tu grabadora, tú vas a ir con tu grabadora y el narcotraficante te va a salir con una pistola, ¿no? Y pues ahí no hay ni qué discutir, ¿no? No podría yo decirle a un estudiante de periodismo, no, sí, lánzate, atrévete, ve por ella, ¿no? No tendría argumentos. Sin embargo, pienso que aún en este escenario, el mejor mecanismo de protección somos nosotros mismos. O sea, la comunicación entre los periodistas, la comunicación con la sociedad, y pues seguir, ¿no?, pugnando porque se apliquen mecanismos efectivos, no solamente para el discurso, porque creo que de discursos ya estamos hartos. Gracias. Bueno, ya entrando con este tema, siguiéndole a mis compañeros, yo creo que en este tema de la protección o los mecanismos de protección, quiero decirles que no hay ningún mecanismo de protección. Dicen que hay, pero la práctica nos dice que no hay. A partir del 2008 al 2010, que hubo la era sangrienta de Ciudad Juárez, donde hubo 10,000 muertos, las formas de cubrir la nota policíaca empezaron a trastocarse y a cambiarse. Porque no nomás era cubrir el evento de la ejecución y de los policías, sino era cubrir el evento de quién había ejecutado, a quién, y de los grupos del crimen organizado. Y una de las maneras en que los propios periodistas encontramos, hablo de los medios del medio de televisión, ¿sí? Fue precisamente que al dar notas policíacas se tenía que dar lo mismo de un grupo que de otro. Ni siquiera insinuar inclinación hacia nadie, porque también eso te volvía o te podía volver un blanco. Ahora, muchas veces hablamos de los periodistas que estamos frente a cámara, los que escribimos y todo, pero en este sentido también a veces no hablamos de quienes cubrían con la cámara los hechos. Para mí esos eran los que más se exponían a los eventos. En televisión no hay nada que no tenga imagen. Noticias sin imagen no sirven. En televisión tienes que estar en lo más rápido posible de un evento. Y los compañeros camarógrafos tomaban eventos y señalaban. Los que hacían muchas veces se llegaba casi en el momento en que regresaban los que habían cometido la ejecución y te marcaban con el dedo al camarógrafo, aguas donde saques. Entonces eran muchas cosas que se fueron aprendiendo en esa época, que marcó definitivamente un cambio.
En el periodismo escrito ya no se colocaron los nombres de los reporteros. Ahí se puede hacer eso. La televisión no, la televisión sale uno. Te ven. Los que traen guaruras, curiosamente, no somos los periodistas. Ninguno de los que estamos aquí traemos un guarura. Pero otros sí traen sus guaruras. ¿Sí? Este es uno de los países donde ustedes ven cómo se escriben libros, testimonios de presidentes corruptos, de políticos corruptos, de narcotraficantes. ¿Y qué es lo que pasa? Absolutamente nada. Y libros y páginas estamos llenos. De tal manera que la labor del periodista es una labor hasta cierto punto muy solitaria. ¿Sí? Muy solitaria. O sea, en la búsqueda de la nota te convierten en el ser más solitario a veces. Entonces, repito, los mecanismos de protección, aunque los presume el Estado y derechos humanos y que estén en la página y en la teoría, pues ya ocurren cuando ya estás muerto, cuando ya levantaron tu cadáver y todo el mundo está triste y protestando. ¿A poco Miroslava no era una persona que debía de haber traído protección por el tipo de reportaje tan preciso que llevaba a cabo? Nunca se le dio. Era la amiga del gobernador. Pues, ¿qué más? La que le había contado sus cuitas al gobernador, porque sí ocurrió. Mejor la compañera de Miroslava tuvo que huir asilada al Paso, Texas. La mejor protección, el asilo político. Y así nos encontramos casos de periodistas en donde están amenazados, y esta carrera, esta acción que tenemos nosotros, es una acción de alto riesgo. Cada vez que sales de tu casa, si piensas que pueda pasar, si hay eso. Porque obviamente no a toda la gente le caes bien. ¿Qué es lo que se trata? De hacer tu trabajo lo más apegado a la realidad, lo más plural y sin irse, o que no se vea que te vas a alguien en particular, sino que esto es parejo. Tampoco te garantiza nada, pero al menos todavía estamos aquí. Coincido con lo que comentaba hace un momento Carlos Omar Barranco respecto a los mecanismos, y recordé el mes de septiembre del 2010, cuando entra en vigor en el estado de Chihuahua el mecanismo vigente actualmente. Y me voy a ir un poquito más atrás. Hubo una intención de crear un protocolo, un mecanismo de protección para periodistas, al que convocaron a las organizaciones de periodistas de todo el estado. Y cuando se nos muestra este primer documento, en ese entonces yo era parte de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Cuando nos muestran este borrador, este documento en borrador, había unas partes en donde decía que los carabineros, bueno, ustedes saben, es la policía de Colombia. Este documento era un bill copy-paste de lo que era ese documento, y que se traslada a Chihuahua y ni siquiera tienen el cuidado de ponerlo bien.
y tenía como una de las medidas de seguridad que los periodistas no deberían de hacer preguntas incisivas. Eso era lo que es lo que te recomiendan y ustedes lo pueden consultar, está en la página de la Fiscalía y es vigente, esto es vigente. Entonces, bueno, nos llaman a la ciudad de Chihuahua para que hagamos una revisión. Nosotros ya lo habíamos revisado, ya habíamos tachado casi todos los documentos, el documento porque no era un documento viable. Y cuando llegamos a una comisión a la ciudad de Chihuahua, resulta que la reunión estaba suspendida porque un día antes el gobernador había pagado una borrachera para los periodistas y pues se cancelaba la reunión, así que pues nos regresamos a Juárez. No hubo nada, no hubo análisis, no hubo revisión del documento, y lo próximo que nos enteramos es que estas organizaciones de periodistas ya habían firmado este documento con todos sus errores y lo dieron por bueno. Ese es nuestro mecanismo, ese es el documento que yo les digo, ustedes lo pueden consultar. Y ahí fue cuando pues nosotras, un grupo de reporteras, decidimos que no podíamos estar en una organización que había sido comparsa del Estado y que había pasado los derechos de los periodistas y los riesgos de los periodistas por el arco del triunfo. Nosotros desertamos de esa organización y poco después creamos la Red de Periodistas de Ciudad Juárez. En el año, el 16 de septiembre del 2010, fue asesinado nuestro compañero Luis Carlos Santiago Orozco, fotoperiodista del Diario de Juárez, cuando el mecanismo tenía exactamente 6 días, porque entró en vigor el 10 de septiembre, tenía 10 días de vigencia y no sirvió de absolutamente nada. Al sobreviviente, Carlos Sánchez, no se le aplicaron ninguna medida cautelar, no, ni siquiera le tomaban la declaración, pues, o sea, el proceso de investigación del crimen de Luis Carlos, pues hasta ahorita el momento sigue sin resolver. Hay muy poquitas hojas en el expediente y en el caso específico del sobreviviente tampoco ni siquiera ha declarado. Por esos detalles nosotros no creemos en este mecanismo de protección. Hemos trabajado como red y hemos escuchado por ejemplo, a la Fiscalía de la FEADLE, la Fiscalía Federal de Protección a Periodistas, que tampoco ha servido. Como red hemos trabajado a nivel Estado, a nivel nacional, sobre cómo nos podemos proteger los periodistas, y en lo que creemos ha sido en la organización, ha sido en la profesionalización de cada uno de los reporteros que está trabajando ahorita en Ciudad Juárez para cubrir nuestras notas, para proteger nuestras notas y hacer un periodismo más profesional. Creemos que esa es una medida de seguridad para nosotros, porque finalmente, y aquí está la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tampoco ha sido así como de gran ayuda, no nos ha apoyado en muchas ocasiones, no ha habido un acompañamiento por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a los casos en los que nosotros hemos considerado que se han violentado nuestras garantías. No ha habido un acompañamiento tampoco del Ministerio Público. Cada vez que queremos presentar así alguna denuncia por algunos hechos es muy complejo, pese a que ya se supone que existe toda una estructura legal para apoyar a los periodistas, ¿no? Entonces, es muy difícil. Nosotras sí creemos en la profesionalización del periodista como una medida de seguridad, creemos en la articulación de los periodistas y es así como hemos logrado trabajar. Yo recuerdo cómo algunos sucesos dejaron de ser exclusivos por razón de seguridad, cómo nosotros entre la tropa tuvimos que decidir qué publicar y qué no publicar, como por ejemplo los secuestros. Nosotros decidimos como reporteros que no queríamos poner a las víctimas en riesgo, así que decidimos que no íbamos a publicar los secuestros. En el caso de las ejecuciones, aún seguimos trabajando en pool, nos movemos todos juntos a cubrir un hecho violento
y nos retiramos todos al mismo tiempo de ese hecho violento porque varios compañeros tuvieron confrontaciones con sicarios. Entonces, las medidas de seguridad las hemos adoptado nosotros, que a veces algunas cosas funcionan, otras no funcionan, y esas mismas prácticas, las buenas prácticas periodísticas que hemos aprendido en cobertura, las hemos compartido con otros colegas, pero no es en papel y no es en letra escrita y no interviene el Estado, es más, ni siquiera las empresas, somos nosotros los reporteros quienes hemos decidido cómo protegerlos. Bien, pues hablar de mecanismos, como lo decían todos los compañeros aquí, pues son ineficientes. Existen, pero existen en el papel, no existen en la práctica, y los que existen y los que se han pretendido implementar han sido de fracaso. Hay casos gravísimos a nivel nacional de compañeros que han estado acogidos al sistema de protección para periodistas, el sistema federal, y han sido asesinados. Entonces estamos ante una simulación, ante un escenario jurídico que realmente no sirve para nada, ¿no? Por eso, como decía Luz del Carmen Sosa, los periodistas que estamos en pleno ejercicio, en activos, le apostamos mucho más al rigor. Es decir, el mayor mecanismo, eso lo puedo decir yo en términos personales, creo que mi mayor mecanismo de seguridad al momento en el que voy a publicar algo es el rigor periodístico, es decir, la verificación, la absoluta imparcialidad, el contraste de la información. Para mí creo que es el mejor mecanismo que puedo ponerle en términos de seguridad al trabajo que realizamos. Sobre todo porque, decía Lucy, estamos ante un mecanismo que existe en el Estado desde 2010 y hay que ponerlo en un contexto político, cuando ya se iba Reyes Baeza como gobernador. Es decir, Reyes Baeza entrega un Estado inundado de sangre, de homicidios, y entre ellos de colegas periodistas, porque a todos nos tocó, a todos los sectores de la sociedad nos tocó este baño de sangre. ¿Y qué pasa? Reyes Baeza quiere de última hora, en un fast track, como decía Luz del Carmen, un copy-paste de los mecanismos que ya existían en Colombia, entregarnos eso socialmente, porque ya había un movimiento creciente de cuestionamiento de parte del gremio, justamente por estas condiciones de inseguridad y de impunidad. Lo que hacen es entregar este copy-paste, se controvierte y al final de cuentas lo tenemos vigente. Está vigente, está en la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo pueden consultar. Se llama Acuerdo de Implementación del Sistema Integral de Seguridad para Protección de Periodistas del Estado de Chihuahua. Como decía Luz del Carmen, fue aprobado en 2010. Y además de esto tenemos una ley federal, y leía yo que tenemos a nivel nacional 55 normatividades jurídicas para tipificar delitos contra periodistas. O sea, de nada sirven todas estas leyes que están en papel. Y cuando hablamos de que en los mecanismos quien nos protege o quien tiene en estas mesas que se generan en los mecanismos son los funcionarios, a los periodistas no nos da nada más que voz, no hay voto. Y los funcionarios son los que deciden en determinado momento qué es lo que va a pasar con el colega que está en una condición de emergencia. Ahora, artículo 19, que es la organización a nivel internacional que se encarga de documentar toda esta cuestión de la libertad de expresión, pero también de las cuestiones de inseguridad y de las amenazas contra los colegas, ha documentado ampliamente de que los principales agresores, y nosotros como red de periodistas lo hemos hecho a nivel local, los principales agresores en contra de los periodistas son el Estado. Hablo del Estado en términos generales, ¿no? Del Estado mexicano como tal, de las figuras policíacas, los políticos, los gobernantes. Ellos son los agresores más que los narcotraficantes. O sea, sí, los narcos, pero el principal agresor de los periodistas en campo son ellos. Son los políticos, son los gobiernos, son los policías estatales, municipales, federales, los militares. Al final de cuentas son ellos. Ellos son los que nos van a dar protección a los periodistas. ¿Ustedes se pondrían en manos de ellos para darles seguridad? Pues no. O sea, así lo hemos hecho nosotros. Hemos renunciado a ese tipo de mecanismos donde además ocurre que buscan no la victimización, es lo que finalmente hacen. Porque para acogerte al mecanismo federal te sujetan a una serie de
como una batería de preguntas como de 3, 4 días en los que tienes que perder el tiempo increíble. O sea, duras un montón de tiempo ahí para poner tu denuncia y para acogerte a este sistema, pero es un mecanismo en el que buscas saber qué tan afectado estás tú como periodista ante la amenaza que recibiste. Pero te preguntan si tu papá es alcohólico, si consumes drogas, si tú consumes alcohol, si tu entorno familiar, y al final de cuentas, ¿qué termina siendo el Estado? Pues el loco eres tú, ¿no? Tenemos periodistas locos. Entonces, es un descrédito. Y bueno, en estas condiciones en las que la FEADLE existe el mecanismo de protección para periodistas y tenemos el 96 al 97% de los casos en la impunidad. Entonces son ineficientes, por eso la red de periodistas se pronunció ahora en el intento que tiene el Estado por crear una ley estatal de protección a derechos humanistas y periodistas que está conjunta, porque lo que realmente se haga es que se aplique lo que ya tenemos un marco normativo muy robusto, muy robusto, incluso a nivel estatal, pero de nada sirve porque no se aplica. Y en el último tema,